Hola a todos, es un privilegio una vez más poder saludarles en esta hermosa tarde. Agradezco a Dios por una oportunidad más que me da de poder compartir la palabra del Señor. Espero de que usted ya esté en casa y si usted no está en casa, espero que se encuentre bien. Y si las cosas no están bien, sabemos que hay un Dios todopoderoso que tiene el poder para cambiar las circunstancias, para cambiar los problemas. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero realmente sabemos que en medio de la dificultad, en medio del problema, la gracia y el favor de nuestro amado Señor Jesucristo siempre estará obrando. Este día quiero hablar de algo muy importante, que es una identidad que Dios nos da a nosotros aquí en la tierra. Es importante que nosotros entendamos que cada uno de nosotros escogemos el camino por donde queremos caminar. Cada uno de nosotros decidimos qué es lo que queremos para nosotros. Porque realmente hay una voluntad divina de parte de Dios para cada uno de nosotros que estamos aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tomamos las decisiones, sean correctas o incorrectas, pero hay una realidad que es que hay una voluntad de Dios. Yo quiero hablarle algo en esta tarde acerca de una de esas voluntades, de la voluntad de Dios, es darnos identidad aquí en la tierra. Identidad también en el cielo. ¿Por qué? Porque su nombre está, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando usted confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo y también se escribe su nombre. Eso quiere decir que hay un cambio de vida. La palabra de Dios nos enseña de algo muy importante, que aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo aquí en la tierra, a usted y a mí nos da identidad de quiénes somos, en qué confiamos, en qué es lo que verdad nos sostenemos. Así que yo le digo, ¿por qué? Porque cuando venimos nosotros y sabemos quiénes somos en Dios como hijas y hijos de Dios, esto nos da una identidad en el cielo. También según cómo caminemos, porque realmente, ¿verdad? Hay algo que realmente está también afectando al hombre y a la mujer, que es que Satanás, ¿verdad? Que está aquí en la tierra también, es el que quien siempre quiere estar queriendo apañar, siempre quiere estar, ¿verdad? Estorbando la identidad del hombre y la mujer como hijos de Dios. Veamos la palabra de Dios lo que nos dice. Si en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, nos dice algo acerca de lo que le estoy hablando. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que como verdad nosotros hemos reconocido que en Cristo hay salvación, que el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros, verdad, ya pudiéramos entrar y tener una herencia. Hay una identidad a través de Cristo. A través de Cristo nosotros tenemos el privilegio, verdad, de que dice que nos dio potestad ser hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña aquí que el reconocer, el confesar a Jesús como nuestro Salvador nos abre las puertas. Nos abre, ¿verdad? Esta bendición que dice que todos los que creen en su nombre le dio potestad ser hijas y hijos de Dios. Imagínense el privilegio tan hermoso que es el que tenemos a través de creer en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cómo ocurre esto? Diría usted. Y es que yo digo que creo en Jesús, creo en Dios. La diferencia lo hace cuando realmente nosotros le confesamos, creemos en Él como que el único, ¿verdad?, que da la salvación de la vida eterna. Usted diría, bueno, ¿cómo ocurre esto, ser hijos de Dios? Hay algo interesante en esto. Que si usted va, si vemos nosotros el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, nos da algo muy importante para poder entender esto. Dice la palabra de Dios que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, en forma nuestra semejanza. Dice la palabra del Señor,
Le vuelvo a repetir. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos aquí que desde el principio el Señor, ¿verdad? Dios Todopoderoso, nos dio a nosotros una imagen conforme a su semejanza. Es algo hermoso lo que nos describe la palabra de Dios, que nosotros tenemos imagen y semejanza de Dios. Todos sabemos que Dios es santo, que Dios, ¿verdad?, es un Dios de amor, Dios de gran misericordia. Pero todo hombre y mujer decide el camino que debe de tomar. Entonces, si dice la palabra de Dios que nos dio, ¿verdad?, que dice que nos hizo, ¿verdad?, a su imagen y a su semejanza, quiere decir que hay una identidad dentro de nosotros, ¿verdad?, que Dios puso en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que esta identidad, esta imagen, esta semejanza a Dios, ¿qué es lo que se la roba? Estos todos sabemos cuando nosotros leemos las escrituras que se lo robó, ¿verdad?, lo que es el pecado, cuando Adán y Eva pecan. Pero no quiero hablarle de Adán y Eva, sino solamente le estoy explicando que hay una identidad dentro de usted y de mí que Dios ha puesto. Por eso vamos a ver que es importante que nosotros entendamos que Él ha venido para dar salvación. ¿Por qué salvación? Porque lo que quita esa identidad, esa imagen, esa verdad, es alguien que viene y cambia el rumbo. Y cambia, ¿verdad?, el rumbo del camino. ¿Quién es? Es el pecado. El pecado es aquello que es el pecado. Cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos resentimiento en nuestro corazón, falta de perdón, odio, amargura. Y le estoy hablando de cosas interiores del corazón. No le estoy hablando de cosas exteriores, sino de cosas interiores que solo Dios lo sabe, que está en el corazón. Por eso vamos a ver que la persona que tiene falta de perdón, por eso nunca se siente libre. El que tiene resentimiento, el que siente odio, por eso es que no puede amar a los demás, pero hay una semejanza, hay una identidad de parte de Dios en todo hombre y toda mujer. Pero todo hombre y mujer sabe que debe de actuar de una manera que le agrade a Dios. Como Dios, dice la palabra de Dios, que estábamos nosotros, ¿verdad?, que estábamos nosotros, que no teníamos ese acceso a Dios, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora lo tenemos. Por eso Jesús nos enseñó cómo caminar. Por eso nuestro amado Señor Jesucristo, dice aquí la palabra de Dios, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tomamos otra vez la identidad y a semejanza de Dios y ser hijos de Dios. Yo no sé si usted se siente hija o hijo de Dios, pero espero, ¿verdad?, que usted se sienta si usted ha confesado al Señor Jesús como su Salvador. Porque esta identidad, ¿verdad?, viene a través del poder de Dios, a través de la fe, de creer en nuestro amado Señor Jesucristo. Y usted dirá, ¿cómo ocurre eso? La palabra de Dios nos enseña. En Efesios 1:13 dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay algo muy importante. Por eso cuando el hombre y la mujer dice: yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo a esa gente qué es lo que, ¿verdad?, habla. ¿Sabe por qué no se entiende? Porque cuando no hemos nosotros reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no hay todavía esa identidad espiritual. Hay un acceso que está cerrado. Es como que estuviera encerrado en un cuarto, pero no tiene acceso a ver hacia el cielo. Pero a través de la presencia del Espíritu Santo, que dice aquí la palabra de Dios, que en él también dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad?
Es Jesús mismo cuando vino a la tierra a enseñarnos cómo vivir. El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? Los hechos. La verdad, la palabra que vemos nosotros a través de la escritura que nos ha enseñado cómo vivir. Esa trae salvación. ¿Salvación de qué dirá? Porque todos sabemos que hay un lago de fuego que se llama infierno. Entonces, ¿para quién ha sido hecho? Es para Satanás y sus demonios. Pero el Señor no quiere que nadie vaya a ese lugar, sino que quiere que todo aquel que cree en Él sea salvo y tenga vida eterna y esté allá con Él. Vimos también que dice que habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros creemos en nuestro amado Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene y pone un sello. ¿Qué es ese sello? Ese viene y es propiedad de Dios. Esta nadie me la toca. Esta nadie me la toca porque es mía. Me ha confesado como Señor y Salvador. Es impresionante lo que pasa porque diríamos, ¿cómo va a entender eso? Lo cierto es que este Espíritu Santo da testimonio en el cielo, ¿verdad? A través que hemos creído a nuestro amado Señor Jesucristo, lo hemos guardado en nuestro corazón y caminamos conforme lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Nos da un acceso, ¿verdad? A ser hijas y hijos de Dios, como estuvimos viendo, ¿verdad? El primer versículo del libro de Juan. Vemos aquí nosotros que dice la palabra de Dios, que habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que fuiste sellado. Porque todos sabemos, hay mucha gente que me va a estar oyendo, que ha oído, que sabe que somos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Bueno, tómelo, ¿verdad? De diferentes maneras, pero sigue siendo tres cosas que hay. Así que le digo, por eso cuando nosotros muchas veces clamamos a Dios y le pedimos, por eso es que muchas las veces no sentimos la seguridad de que Él nos está oyendo, que va a venir la respuesta, porque si no le hemos confesado como Señor y Salvador, es imposible poder que Él venga y responda, porque su espíritu no puede percibir lo que el Espíritu de Dios le quiere hablar a su vida. Viene y que venga y le diga, no ten fe, no desmayes, sigue adelante, porque yo estoy contigo. Pero el Espíritu Santo de Dios se comunica a nuestro espíritu. Es muy importante, por eso usted va a ver que cuando un hombre y una mujer decide buscar a Jesucristo como su Señor y Salvador, va a haber un cambio, porque le hablaba, ¿verdad?, de que el pecado es el que aleja a Dios. Pero la diferencia es que cuando un hombre y una mujer decide buscar a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu mismo le ayuda a poder vencer aquellas áreas que estaban en nuestra vida, aquellas que no agradan a Dios, aquellas áreas, ¿verdad?, la falta de perdón. Muchas de las veces ese es un sentimiento. Dices que yo no siento perdonar a tal persona porque me ofendió. Pero quiero decirle que no es un sentimiento, no es lo que sentimos, sino es la decisión que tomamos. Porque cuando nosotros decidimos pedirle perdón a alguien y perdonar sus ofensas, quiere decir que el Espíritu de Dios viene y nos ayuda en nuestra debilidad. Pero por nuestras propias fuerzas es imposible dejar cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Pero a través del Espíritu Santo sí nosotros podemos hacerlo. Entonces es por eso es que hay gente que yo oigo que dice, o es que yo quiero estar bien con Dios para el día que yo decida que entre en mi corazón. Quiero decirte, y te tengo buenas y malas noticias. La mala noticia es que nunca vas a poder estar bien. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios es el que te puede ayudar, es el que te puede dar la fortaleza para poder hacer ese cambio. La buena noticia es que cuando nosotros tomamos una decisión, el mismo Espíritu del Señor nos ayuda a poderlo lograr. Por eso usted va a ver que el Espíritu Santo, cuando Él viene sobre nuestra vida, Él viene y sana heridas, porque hay hombres y mujeres que han sido heridos por través de las palabras, a través de hechos. Bueno, el Espíritu del Señor es el que se encarga de hacer ese cambio en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Entonces, vemos aquí que nos da ese acceso. Yo sé que cuando esté oyendo este video, van a haber personas que han estado llorando, que han estado tristes, que han estado porque le dice, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien. Hay gente que le pregunta y le dice, ¿cómo has estado? Muy bien, pero más por dentro dice, si supieras cómo me siento. Pues yo te digo una cosa,
que el Dios del cielo se ve todo. Para Él, dice la palabra, el Espíritu del Señor es omnisciente. Él está en todo lugar. Él ve, Él oye lo que nosotros, ¿verdad?, hacemos. ¿Por qué? Cuando el Espíritu del Señor, dice la palabra, que nos sella, quiere decir que Él pone un sello dentro de usted. Usted no tiene cómo, pero el Espíritu del Señor nos ayuda. Siguiendo aquí la palabra de Dios, libro de Juan, dice la palabra también del Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Así que siempre ha sido la voluntad de Dios ver y que nosotros le reconozcamos a Él como Padre, y Él que nos vea a nosotros como hijos. Dice que no fuimos engendrados de sangre ni de voluntad de la carne. Escuche bien, esto es demasiado hermoso cuando nosotros vemos que ha sido la voluntad de Dios que nosotros siempre a Él le veamos como Padre, porque usted no está solo. Cuando usted viene y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, ¿por qué? Porque Él fue el que pagó en la cruz de Calvario por nuestros pecados, nos abre el acceso a tener ese Padre. Por eso usted viene y dice: Padre, vengo en el nombre de Jesús, Señor, te necesito. Por eso usted no entiende cómo, pero la presencia de Dios comienza a tocar su vida y le dice: hija, hijo, no desmayes, yo estoy contigo. Vemos aquí que la palabra de Dios nos sigue diciendo, ¿verdad?, que dice que ni de voluntad de varón, sino la voluntad de Dios. El Señor quiere que usted ahí donde está, le diga: Señor, te necesito. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ven. Señor, yo sé que este tiempo es difícil, pero sé que tú me vas a ayudar. Sé, Señor, que solo tú me puedes ayudar. Vemos nosotros qué pasa con el hombre y la mujer, que cuando viene y le confiesa como su Señor y Salvador, le da una identidad aquí en la tierra. ¿Qué pasa? Que en el cielo es reconocido el hombre y la mujer que le ha confesado como su Señor y Salvador. Porque decimos, todos somos hijos de Dios. Sí, Él nos formó. Dice la palabra de Dios que nos creó a imagen y semejanza de Él. Pero la diferencia es que si usted le toma como su Dios, la diferencia lo hace que si usted le toma como Padre. Esa es la diferencia que lo hace. Porque el pecado, como vengo y le digo, que es una palabra bien dura, se dice, pero ¿qué pasa? Que es una infracción en el cielo, ¿verdad? La falta de perdón, el odio, la amargura, es una, ¿verdad?, infracción en el cielo. Por eso es que se llama pecado. Le hablo de cosas externas, no le hablo de cosas externas, sino que le hablo de cosas internas, que muchas de las veces son las que nos agobian, son las que hacen que no permiten. ¿Por qué? Porque están dentro de nosotros y el Espíritu de Dios está ahí. Entonces, vemos nosotros a través de la palabra de Dios que cuando nosotros le confesamos al Señor como Señor y Salvador, el Espíritu mismo de Dios nos da una identidad aquí en la tierra y nos da una identidad en el cielo. Dice la palabra de Dios y nos habla de una historia muy reconocida. Si usted no la ha oído, le recomiendo que la lea. Pero también si usted la conoce, usted rápidamente se va a identificar. El libro de Job, capítulo 1, dice la palabra de Dios, escuche bien, en lo que Dios ve en el hombre y en la mujer. Dice la palabra de Dios: hubo en la tierra, dice, de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Escuche bien, dice la palabra de Dios que aquí está dando un testimonio de un hombre, ¿verdad?, aquí en la tierra. ¿Dónde estaba dándose ese testimonio? Se estaba dando en el cielo. Escuche bien, dice perfecto y recto y temeroso. Usted va a venir y dice: bueno, ¿cómo va a poder ser recto? No puede por sus propias fuerzas, pero el mismo Espíritu de Dios le ayuda a poder ser recto. Y, ¿verdad?, dice temeroso de Dios. Le vuelvo y le repito en ocasiones, muchas veces lo he dicho. El temor no se trata de andar atemorizado todos los días. No, sino que es temer de que Dios está en todo lugar. Y más cuando el Espíritu de Dios trae conciencia a nuestra vida,
¿verdad? De que hay cosas que a Dios no le agradan, entonces nosotros no lo hacemos. No porque diga el hombre, wow, esa persona, wow, que santa, oh, wow, qué impresionante cómo esa persona se ve. No, sino que el Espíritu de Dios da testimonio en el cielo que usted y yo tememos a Dios. El temer no es andar con temor, sino que andar bajo, ¿verdad?, la mano del Señor, ¿verdad? Andar caminando en el temor de Dios, que es apartándolo de lo que es la injusticia. Aquellas cosas, ¿verdad?, que sabemos nosotros que no traen, ¿verdad?, bendición, ni ante los ojos de Dios, ni ante los ojos de los hombres. Dice, apartado del mal. Quiere decir que cuando queremos agradar a Dios, los apartamos de hacer el mal, los apartamos nosotros, ¿verdad?, de aquellas cosas que van a perjudicar a su prójimo, que van a perjudicar a, ¿verdad?, a un familiar, a un amigo. Vamos a alejarlo de aquello que es injusto, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que hay un testimonio. Y dice que, si usted sigue leyendo, dice que le nacieron 7 hijos y 7 hijas. Bien, pero adelantando un poco por el tiempo, vemos aquí que dice, acontecía que habiendo pasado el turno de días del convite de Job, enviaba, dice, los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Dice la palabra de Dios que Job hacía sacrificios, ¿verdad? En ese tiempo sabemos nosotros, ¿verdad? En el tiempo de la ley se hacían sacrificios. Pero esto es impresionante, es poderoso, porque sabe una cosa, que él pensaba en su esposa y pensaba en sus hijos, que quizás ellos, ¿verdad?, habían pecado. Así es como nosotros también nos guardamos en este tiempo, que es un sacrificio, porque hay cosas que nosotros las pudiéramos hacer, pero ¿por qué no las hacemos? Porque es un sacrificio delante de los ojos de Dios, para no fallarle a Él. Entonces, vemos aquí que dijo, entonces, verso 7 dice verso 6, pero fíjese bien, vemos verso 1 que da testimonio de cómo caminaba Job. Aquí verso 5 dice que daba, ¿verdad?, hacía sacrificio, ¿verdad? Verso 6 también nos cuenta y dice, un día, dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Escuche bien, dice que Satanás vino a rodear la tierra. Así rodea él la tierra. Y él sabe quién, ¿verdad?, tiene la presencia de Dios, quién tiene semejanza y quién, ¿verdad?, camina bajo la voluntad de Dios. Por eso es que cuando usted y yo le servimos al Señor, por eso es cuando usted decide confesar al Señor Jesús, Satanás sabe que hay una identidad de parte de Dios en su vida. Vemos aquí que le dice, y entonces dice que dijo a Jehová Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que él tiene permiso de caminar y ver en la tierra. Escuche bien lo que sigue diciendo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es impresionante cuando vemos que dice que no has considerado a mi siervo Job. Eso quiere decir que el caminar, como lo decía verso 1, en perfecto y recto y temeroso de Dios, hay una identidad, hay un testimonio en el cielo que nosotros somos hijas y hijos de Dios. Entonces, si usted, escuche bien, ha sido tentado quizás por el mal, ¿verdad? Usted está pasando situaciones difíciles. Es necesario que realmente usted tenga la cobertura de parte de Dios para que ese mal no le siga robando sus finanzas, no le esté tocando la enfermedad, no le sea robada la bendición que Dios tiene como Padre para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos aquí que en el verso 8 vemos también que el Señor, Dios Todopoderoso, da testimonio de Job.
hay algo maravilloso en esto, que respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dice: ¿no le ha cercado alrededor y en su casa y todo lo que tiene? Satanás le hace una pregunta a Dios. Por eso, escuche bien lo que dice: no ha cercado alrededor. Escuche bien, quiere decir que cuando usted y yo confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que caminamos con Él, que usted se aparta, que usted dice: el Señor es mi Dios y yo voy a creer en Él, yo creo en mi Señor Jesucristo y yo voy a caminar conforme la palabra de Dios me enseña. Eso quiere decir que dice que pone un cerco alrededor de usted, que pone un cerco alrededor mío. Entonces dice, no ha cercado alrededor y en su casa y todo lo que tiene. Entonces quiere decir, pueblo, que hay un cerco, que hay, ¿verdad? Que hay en su casa, ¿verdad? Su casa está cubierta. Y escuche bien, en aquel tiempo tenía una cobertura, pero ahora tenemos también esa misma cobertura, que es la sangre de Cristo, que tiene poder. La sangre de Cristo es la que nos cubre de todo mal. Dice que, y él dice: no le has cercado alrededor de él y su casa. Quiere decir que a él y su casa tenía, escuchen, una forma de cerca, un cerco, diríamos, una cobertura tenía él. Eso es lo que le da a usted, ¿verdad? El Señor cuando viene y le confiesa como su Señor y Salvador. Entonces vemos aquí que Dios da testimonio, que el Espíritu del Señor da testimonio de cómo caminamos aquí en la tierra. Si usted se ha estado sintiendo solo, si usted se ha estado sintiendo desesperado, si usted ha estado clamando y usted dice: yo he estado pidiéndole a Dios, yo he estado clamando, yo le he dicho: Dios, ayúdame. Pero si hasta usted el día de ahora no ha decidido y decir: Señor, en verdad te necesito, entra en mi corazón, Señor, te necesito. Y si usted ha estado, ¿verdad?, diciendo esto y no ha sentido ese cambio, yo le invito este día que no deje para mañana lo que puede ser ahora. Vienen tiempos difíciles, pero en medio de los tiempos difíciles, allí estará el Señor como Padre cuidando de su hija y de su hijo. Es importante que nosotros entendamos que van a estar, este video está viendo personas también que están caminando en los caminos del Señor. Y el enemigo les ha estado queriendo quitar su identidad como hijas y hijos de Dios. Pero recuerde, querida hermana y hermano, levántese y diga: yo tengo un Padre, yo tengo una identidad en el cielo y hay un testimonio de mí. Así que quiero decirle en este día que usted se levante ahí donde está y le diga: Señor, levante sus manos y le diga: Señor, yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Señor, te necesito. Señor, el enemigo ha querido venir a robar mi identidad como hija e hijo de Dios. Yo sé que tengo una identidad, que soy tu hija y soy tu hijo. Ayúdame en mi necesidad. Y usted verá que cuando usted se levante, el Espíritu del Señor va a venir y va a tocar su vida y va a hacer que usted retome su identidad. No se deje robar su identidad, porque a través de la palabra de Dios el Señor nos ha dado promesas maravillosas. Nos explica, nos enseña quiénes somos, y somos hijas y hijos de Dios. Que Dios te bendiga, y espero ver por este medio poder saludarte y traer una palabra pronto. Que Dios te bendiga.